Mi nuera puso a mi hijo en mi contra. Me alejó de la vida de mi nieta durante 12 años y me llamó peligrosa ante toda la familia. Pero la mañana en que apareció en mi penthouse de lujo con maletas y dijo, nos mudamos, olvidó que yo ya no era la mujer destrozada que había dejado atrás. La mañana en que Jessica apareció en mi puerta con 4 maletas, un asiento de auto para bebé y la audacia de una mujer que nunca en su vida había enfrentado consecuencias. Yo estaba parada en mi cocina con una bata de seda, tomando un cortado, viendo salir el sol sobre la ciudad. Tocó el timbre 3 veces, luego tocó la puerta, luego volvió a tocar el timbre. Dejé mi taza despacio, caminé hacia el intercomunicador, presioné el botón. Sí, mamá, soy Jessica, ábrenos. 12 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que me había llamado de alguna manera. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. 61 años, 12 pisos de altura, un penthouse que había comprado con mi propio dinero, a mi propio nombre, en una ciudad que ella ni siquiera sabía que yo habitaba hasta hace 2 semanas. Presioné el intercomunicador otra vez. Sé quién eres, dije. Luego volví a mi cortado y la dejé tocando el timbre. Me llamo Margaret Claire Okafor. Antes de ser Okafor, era Margaret Claire Bellamy, lo cual les dice que nací en el sur. Me criaron con modales y me enseñaron a callarme de maneras que en silencio me destruyeron durante 40 años. Soy terapeuta ocupacional pediátrica jubilada. Pasé 31 años ayudando a niños con retrasos motores, trastornos sensoriales y diferencias neurológicas a aprender a moverse por un mundo que no estaba hecho para ellos. Era buena en eso, paciente, precisa. Entendía que el comportamiento es comunicación y que cuando alguien te está lastimando, la primera pregunta que hay que hacer siempre es, ¿qué está intentando decir en realidad? Apliqué ese marco a Jessica durante más de una década. Le seguí dando el beneficio de la duda, hasta la mañana en que finalmente entendí que algunas personas no están comunicando. Algunas personas simplemente están extrayendo. Necesito retroceder, porque nada de esto tiene sentido sin Michael. Mi hijo Michael nació en 1985. El tipo de niño que hacía que los extraños se detuvieran en los pasillos del supermercado solo para comentar sobre sus ojos. Fue dorado desde el principio, considerado, sensible, gracioso de una forma tranquila que te tomaba por sorpresa. Su padre, Leonard, se fue cuando Michael tenía 11 años y no voy a fingir que eso no dejó una marca. Leonard era un hombre encantador con gustos caros y un talento para hacerte sentir que el problema eras tú. Cuando se fue, se llevó nuestra cuenta de ahorros y le dejó a Michael una nota que decía, lo entenderás cuando seas mayor. Michael nunca lo entendió realmente. Tenía 26 años cuando conoció a Jessica en una conferencia de trabajo en Charlotte. Ella tenía 23, de apariencia aguda, bien vestida, el tipo de mujer que domina una habitación haciendo que cada hombre en ella sienta que ha sido elegido especialmente. Tenía esa forma de inclinar la cabeza cuando te escuchaba, como si fueras la persona más importante en cualquier lugar. Noté, la primera noche que la conocí, que encendía y apagaba esa inclinación como un grifo. No dije nada. Debí haberlo dicho. Salieron 8 meses y se comprometieron en Nochevieja de 2012. Estaba feliz por Michael, cautelosa, pero feliz. Mi nuera era inteligente, ambiciosa, y claramente amaba a mi hijo a su manera. Me dije a mí misma que la cautela que sentía era solo el miedo ordinario de cualquier madre viendo a su hijo comprometerse con alguien nuevo. No lo era. La primera señal real llegó 3 meses antes de la boda. Había planeado una despedida de soltera para Jessica. Nada elaborado, solo un almuerzo en mi casa, 12 mujeres, buena comida, sus flores favoritas. Había pasado la mayor parte de 2 sábados preparando todo. La mañana de la despedida, me llamó y me dijo que había decidido hacerla en la casa de Brie, su compañera de cuarto en la universidad. En su lugar. Un ambiente distinto, dijo, más su estilo. Le dije que por supuesto, que lo entendía. Lo que no entendía hasta después, cuando la tía de Jessica me llevó aparte en la recepción para preguntarme cómo me había sentido con todo ese drama, era que Jessica le había dicho a la gente que yo había planeado la despedida sin consultarla, había impuesto mi gusto, y me había negado a cambiarlo cuando ella lo pidió. Su tía había escuchado que yo había hecho un berrinche, que hubo que calmarme. Nada de eso ocurrió, ni una sola palabra de eso. Ese fue el primer documento que debí haber conservado. No lo hice. Todavía operaba bajo la suposición de que los malentendidos eran inocentes. La segunda señal llegó en Acción de Gracias de 2012. Comimos en casa de los papás de Jessica, una familia grande, ruidosa, cálida, que me cayó bien de inmediato, lo cual, en retrospectiva, explica algo de lo que vino después. No necesitas manejar una relación en la que confías. La madre de Jessica, Linda, me había sentado junto a su propia madre, y habíamos hablado durante 1 hora sobre terapia ocupacional y desarrollo infantil, y me había sentido, por primera vez, genuinamente bienvenida. Al final de la noche, Linda me tocó el brazo y dijo, qué contenta estoy de que Michael te tenga a ti. 2 semanas después, Michael me llamó para decirme que Jessica había sentido que el arreglo de asientos en Acción de Gracias había sido incómodo para ella, que yo había monopolizado a su abuela, no me había esforzado lo suficiente por conectar con los hermanos de Jessica, y que ella estaba sintiendo algo de ansiedad sobre la dinámica familiar de cara a la boda. Repasé la noche en mi memoria como un detective revisando grabaciones. No pude encontrar
encontrar nada. Me disculpé de todos modos. Tenía 61 años menos de inteligencia emocional de la que tengo ahora, lo cual quiere decir que todavía creía que cuando alguien te dice que has causado daño, la respuesta correcta es asumir que tiene razón. Michael pareció aliviado con mi disculpa. Jessica me envió un mensaje que decía: gracias por escucharme. Sentí, brevemente, que habíamos superado un obstáculo. No habíamos superado ningún obstáculo. Habíamos entrado a un corredor más largo. Se casaron en septiembre de 2013. La boda fue hermosa. Usé un vestido rosa polvo que Jessica había aprobado de antemano. Me senté donde me indicaron. No di ningún discurso que no estuviera guionado de antemano, y me dije a mí misma que navegar las expectativas de una nueva nuera era simplemente el costo de ver a mi hijo ser feliz. Durante los primeros 2 años las cosas estuvieron tensas pero manejables. Jessica controlaba el calendario de festividades, la comunicación, la narrativa, pero me dije a mí misma que esto era territorio normal de pareja joven. Llamaba a Michael a su celular, le mandaba tarjetas de cumpleaños, asistía a los eventos a los que me invitaban. Luego, en febrero de 2015, nació mi nieta, Sofía. Estuve en la sala de espera 6 horas. Michael salió con el rostro abierto de alegría y me tomó las 2 manos y dijo: mamá, es perfecta. Lloré. No me avergüenza eso. Sostuve a Sofía durante 11 minutos. Los conté. Todavía los cuento, porque esa fue la última vez que la sostuve en 12 años. Empezó con logística. Yo vivía a 40 minutos, y a Jessica le parecía inconveniente el trayecto. Así que las visitas se empezaron a programar, oficialmente programadas, con una solicitud de calendario y una ventana de confirmación. Mínimo 2 semanas de aviso. Nada de pasar sin avisar. Acepté todo eso. Luego las visitas empezaron a cancelarse, no con anticipación, a veces la misma mañana. Sofía estaba inquieta. Sofía tenía gripe. Les había surgido otro plan. A veces manejaba hasta su vecindario y simplemente me sentaba en mi auto afuera de una cafetería, porque estar cerca se sentía como algo. Dejé de hacer eso cuando me di cuenta de que me estaba volviendo patética de una forma que no podía permitirme. A finales de 2015, algo cambió. Podía sentirlo en la voz de Michael, un nuevo cuidado, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de decirla. Nuestras llamadas se acortaron. Dejó de mencionar a Sofía sin que yo preguntara. Cuando hacía preguntas, las respondía, pero las respuestas se sentían ensayadas. En noviembre de 2015, le mandé a Sofía una tarjeta de cumpleaños. Había cumplido 8 meses. La tarjeta regresó a mi dirección, sin abrir. 4 días después, no había ninguna nota, solo mi propia letra mirándome de vuelta. Me senté en mi mesa de cocina durante mucho tiempo, con ese sobre en las manos. Me dije a mí misma que era un error postal, porque eso es lo que uno hace. Uno encuentra la versión de los hechos que le permite seguir en relación con su propio hijo, incluso cuando la evidencia dice que la relación ya ha sido cambiada sin su consentimiento. En enero de 2016, recibí una llamada de mi cuñada Helen. Su hija se había encontrado con Jessica en una fiesta de cumpleaños y la conversación había girado hacia la familia. Jessica le había dicho, con ese tono suave pero preocupado que manejaba muy bien, que estaba preocupada por Margaret, que yo tenía algunos problemas de salud mental sin resolver, algunos problemas de regulación emocional, y que estaban intentando tener cuidado con cuánta exposición tenía Sofía hasta que las cosas se estabilizaran. Nunca, en toda mi vida, me habían diagnosticado nada. Había pasado 31 años en entornos clínicos. Hice terapia de conversación en mis 30s, porque valoraba el autoconocimiento, y se lo mencioné a Jessica una vez, en una cena donde estábamos teniendo una conversación honesta sobre resiliencia emocional. Lo había archivado como si fuera un arma. Llamé a Michael. Me dijo que Jessica solo estaba siendo protectora, que yo, en sus propias palabras, a veces tenía dificultades con el cambio. Dijo que no me estaban excluyendo, solo estaban pausando para asentarse como padres nuevos. Le pregunté cuándo se encontraría ese asentamiento. Dijo que no sabía. Eso fue en febrero de 2016. Sofía tenía 11 meses. No volví a verla hasta que tenía 13 años. ¿Qué le pasa a una persona cuando la excluyen de manera silenciosa y sistemática de la vida de alguien a quien ama? Conozco la respuesta clínica. Pasé 30 años viendo que le pasara a niños al revés. Niños excluidos, ignorados, apartados de participar por completo en sus propias vidas. Lo que pasa es, te acomodas. Luego lloras el duelo. Luego te vuelves muy callada. Y luego, si tienes suerte, si tienes la combinación correcta de terquedad y claridad profesional, te organizas. Empecé a llevar registros en 2017, no de manera obsesiva. No estaba en una espiral de venganza. Era una mujer que entendía la documentación porque había trabajado en un campo donde protegía a personas vulnerables. Llevaba un registro simple, fechas de visitas canceladas, mensajes que envié y que quedaron sin respuesta, tarjetas de festividades devueltas sin abrir, un mensaje de voz que Michael dejó en marzo de 2017 diciendo, con voz tensa, que Jessica tenía preocupaciones sobre ciertos patrones y que necesitaban más espacio. No sabía a qué patrones se refería. Cuando pregunté, dijo que no podía entrar en detalles en ese momento. Lo escribí todo. También empecé a escribir cartas. No a Michael, no a Jessica, a Sofía. Las escribía en buen papel, las fechaba,
Las metía en sobres sellados y las guardaba en una caja en el estante de mi armario. Escribía sobre cómo había sido de recién nacida, cómo olía a algo antiguo y nuevo al mismo tiempo, cómo Michael había contado sus dedos 3 veces porque no podía creer que fueran reales. Escribía sobre lo que quería enseñarle, cómo hacer los biscuits de mi abuela, cómo identificar los cantos de los pájaros, cómo distinguir cuándo alguien dice lo que en verdad piensa y cuándo está actuando. Escribía sobre quién era yo, para que algún día, si ella quería saberlo, tuviera un registro que no estuviera filtrado por la agenda de otra persona. Para 2020, tenía 43 cartas en esa caja. En 2018, comencé a escuchar cosas a través de la red familiar más amplia, primos, la tía de Michael, Patricia, viejos amigos mutuos que nos conocían a ambos desde que Michael era pequeño. La historia había evolucionado. Ahora yo era, dependiendo de quién la contara, o mentalmente inestable, o controladora y manipuladora, o simplemente una mujer difícil que no podía aceptar que su hijo tenía su propia familia. La frase era tóxica para Michael. Hizo su primera aparición en 2018. Patricia la escuchó de la madre de Jessica en una parrillada del 4 de julio. Yo no estaba en la parrillada, ya no me invitaban a las parrilladas. Lo que más me perturbó no fueron las palabras en sí, fue la consistencia. A través de distintas conversaciones, en distintos círculos sociales, con distintos familiares, la historia era siempre la misma, los mismos puntos, el mismo enfoque, las mismas frases específicas, problemas emocionales, difícil, no es seguro estar con ella. Ese tipo de consistencia no ocurre por accidente. Eso es una narrativa manejada. Sabía cómo se veían las narrativas manejadas porque había visto a compañías farmacéuticas usarlas en contextos pediátricos y había visto a administradores de hospitales usarlas para protegerse de responsabilidad legal. Alguien había pensado esto con cuidado. Alguien había decidido cuál sería la historia y había trabajado deliberadamente para asegurarse de que todos escucharan la misma versión. Fue entonces cuando dejé de darle a Jessica el beneficio de la duda. No por enojo, por claridad profesional. Lo que me estaban haciendo era estratégico y merecía una respuesta estratégica. Ese año, contraté a una abogada, no para demandar a nadie, todavía no, pero porque había pasado 2 años viendo cómo se construía una narrativa alrededor de mí que no tenía relación alguna con la realidad. Y entendí, profesional, clínica, personalmente, que cuando una historia falsa toma impulso, uno necesita un cimiento sobre el cual pararse cuando esa historia llegue a tu puerta. Contacté a Sandra Elaine Marsh, abogada de derecho familiar en Charlotte con 22 años de experiencia, especializada en derechos de abuelos y disputas de custodia. Revisó mi documentación. Me dijo que Carolina del Norte reconocía derechos de visita limitados para abuelos bajo circunstancias específicas, pero que sin un cambio significativo en la estructura familiar, separación, divorcio, negligencia documentada, mis opciones eran limitadas. Siga documentando, dijo. Manténgase estable e intachable. Estas situaciones a menudo cambian. Le pregunté a qué se refería con cambian. Los matrimonios terminan, dijo simplemente. Y cuando terminan, la gente recuerda quién realmente estuvo presente. Fui a casa y actualicé mi carpeta. Sandra también me puso en contacto con la doctora Priya Nair, psicóloga clínica con licencia, especializada en sistemas familiares y alejamiento familiar, que había sido testigo experta en casos de alienación de abuelos en 3 estados. No estaba en crisis. ¿A quién realmente estuvo presente? Fui a casa y actualicé mi carpeta. Sandra también me puso en contacto con la doctora Priya Nair, psicóloga clínica con licencia, especializada en sistemas familiares y alejamiento familiar, que había sido testigo experta en casos de alienación de abuelos en 3 estados. No estaba en crisis. Quiero dejar eso claro. Fui a ella porque quería entender lo que me estaban haciendo clínicamente, para no simplemente absorberlo sin un marco de referencia. La doctora Nair tenía una frase que usó en nuestra 4ª sesión que no he olvidado. No puedes dejar de haber escuchado una historia que fue plantada en la infancia. Hablaba de Sofía, de lo que significa crecer dentro de una narrativa que alguien más construyó, y cuánto tiempo toma encontrar el camino hacia tu propia versión de los hechos cuando la historia original es la única que te han dado. ¿Se deshace eventualmente? Pregunté. Cuando el niño tiene suficiente experiencia propia con la cual compararla, dijo. La adolescencia. A veces la adultez joven. A veces un evento específico. Pensé en Sofía, 13, 14, 15 años, caminando por un mundo que le habían explicado de antemano. Seguí escribiendo las cartas. Los años entre 2018 y 2023 fueron los años en que me reconstruí. No voy a actuar gratitud por mi propio sufrimiento. No fue un regalo, y no voy a disfrazarlo como uno. Perder el acceso a Sofía fue un duelo sin funeral y sin cierre, del tipo que vive en el cuerpo y te alcanza en medio de martes ordinarios. Pero también usé el tiempo. Terminé la maestría en neuropsicología, que había dejado pendiente durante 6 años. Tomé trabajo de consultoría para programas de intervención
atención en la primera infancia, y eventualmente conseguí un contrato con una red regional de salud que pagaba mejor que toda mi carrera clínica junta. Vendí mi casa en Charlotte y me mudé a Atlanta, donde no conocía a las amigas de Jessica, ni a las amigas de su madre, ni a nadie que fuera a mirarme con esa combinación particular de lástima y sospecha. Compré el penthouse en 2021, piso 12, unidad de esquina. El tipo de lugar que cuando mi padre vivía habría significado que uno lo había logrado. Me paré en el balcón la primera mañana en que fue mío y pensé en todos los años que me había hecho más pequeña de lo que era, encajando en espacios que no estaban diseñados para mí. Se acabó lo de ser pequeña. Guardaba una foto de Sofía en mi escritorio. Su foto de recién nacida, la única que tenía. 11 minutos de nacida, gorrito en la cabeza, ojos apretados como si el mundo fuera una sorpresa de mal gusto. Actualicé mi carpeta de documentación y la etiqueté activa. En marzo de 2024, Patricia me llamó. Llamó a las 7:14 de la mañana, lo cual me dijo, antes de que dijera nada, que algo se había roto. Michael se divorció, dijo. Me senté. ¿Cuándo? En febrero. Jessica no le dijo a nadie. Michael me llamó anoche. Ella se mudó. Se están separando. Me quedé callada un momento. 11 años. 11 años de un matrimonio mantenido unido por el control que Jessica ejercía sobre cada narrativa, y había terminado en silencio, en febrero, y yo me estaba enterando por Patricia un martes de marzo. ¿Cómo está Michael?, pregunté. No muy bien, dijo Patricia, pero pregunta por ti. Llamé a Michael esa tarde. Contestó al segundo timbrazo y dijo, mamá, y la forma en que lo dijo, quebrado por dentro, me indicó que ya sabía. Quizás no todo. Quizás no las versiones de mí que habían circulado en parrilladas y fiestas de cumpleaños durante una década, pero lo suficiente. Hablamos durante 3 horas. Lloró 2 veces. Lo dejé. No le dije te lo dije porque nunca fue el punto. Y también porque el hombre que lloraba del otro lado del teléfono seguía siendo el niño que me había tomado las manos en un pasillo de hospital y dicho es perfecta. Le di tiempo. Lo que me contó en pedazos durante las semanas siguientes. Jessica había controlado todo, las finanzas, el calendario social, la historia de su matrimonio. Él había sido, con una palabra que él mismo usó, manejado. Cuando había intentado poner resistencia sobre mí, sobre el acceso a su propia familia, sobre decisiones de dinero de las que no formaba parte. Ella había cambiado de táctica, le había dado la vuelta, lo había hecho a él el problema. Describió una pelea específica, en 2019, donde le había dicho a Jessica que quería contactarme, restablecer contacto, ver si podíamos reconstruir algo. Ella había llorado, le dijo que si él lo necesitaba, lo intentaría, pero que había estado cargando tanto miedo sobre lo que mi presencia le haría a Sofía, y no sabía si sería lo bastante fuerte para manejar eso, además de todo lo demás. Lo dijo con los ojos bajos y las manos en el regazo, y Michael había sentido, de la forma en que ella lo había orquestado para que sintiera, que la petición misma era una forma de daño. No me había llamado. Ahora lo reconocía porque había estado en terapia durante 8 meses con una psicóloga clínica llamada la doctora Erin Takahashi, quien había pasado la mayor parte de un año ayudando a Michael a identificar patrones de control psicológico en su matrimonio. La doctora Takahashi le había dado un nombre a su experiencia, control coercitivo, y lo había guiado metódicamente a través de los mecanismos: aislamiento, manejo de narrativa, dependencia fabricada, darbo, negar, atacar, invertir víctima y ofensor. Cuando Michael me lo explicó, me quedé callada un largo momento. Luego le dije que tenía una carpeta que quizás querría ver. ¿Qué tipo de carpeta?, dijo. El tipo que prueba que no estabas loco, dije. Ella me habló de eso, dijo despacio. Me detuve. ¿A qué te refieres?, dijo. Hace años que si algún día las cosas salían mal, tú probablemente tendrías un archivo sobre ella, que era algo que tú harías, algo que hace la gente controladora. Dejé que eso asentara. Ella había desacreditado la evidencia de manera preventiva antes de que existiera. Le había dicho a mi hijo de antemano que si alguna vez yo producía documentación, esa documentación en sí misma sería prueba de mi inestabilidad. La arquitectura de eso era casi elegante. Casi. Tenía razón en que yo tendría un archivo, dije. Estaba equivocada sobre lo que diría. Me contó lo que te hicieron, dijo Michael en voz baja. Lo que se dijo de ti, a la gente, a Sofía. Sostuve el teléfono muy quieta. ¿Qué le dijo a Sofía? Hubo una larga pausa. Que tenías problemas emocionales, que no eras segura, que ella estaba protegiendo a Sofía de una situación difícil. Sofía tenía 12 años. Había crecido creyendo que su abuela era peligrosa. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Está bien, dije. Mamá, estoy bien, Michael. Dime qué necesitas. Lo que Michael necesitó en la primavera de 2024 fue un abogado y un plan. Su situación financiera era precaria. Jessica había sido la administradora principal de sus cuentas y sus maniobras previas al divorcio lo habían dejado enredado en deudas conjuntas, activos en disputa y una hipoteca a la que ella había dejado de contribuir mientras seguía viviendo en la casa. Lo puse en contacto con Marcus Reed, litigante de derecho familiar en Charlotte, con 17 años de experiencia, recomendado por Sandra Marsh como el mejor abogado de divorcios que conocía para disputas financieras complejas. Marcus revisó la situación de Michael y usó una frase en nuestra primera llamada a 3 que todavía recuerdo: disipación controlada de activos. Lo dijo como los médicos dicen un diagnóstico, limpiamente,
sin drama, para que entiendas que has estado enfermo sin que la enfermedad sea el punto. Lo que Jessica había hecho metódicamente era mover dinero, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, a cuentas que Michael no podía ver por completo. Una cuenta de ahorros conjunta que había bajado silenciosamente de $87,000 a $31,000 en 18 meses. Un fondo 529 para Sofía que había sido parcialmente liquidado, con el remanente redirigido a una cuenta solo a nombre de Jessica. Una línea de crédito sobre el valor de la casa que se había usado sin que Michael lo supiera, porque, y esta fue la parte que hizo que Marcus se quedara callado un momento, Jessica había falsificado su firma en la solicitud. Eso no era un asunto civil, eso era un delito. Marcus era deliberado, metódico y completamente poco sentimental al respecto. En nuestra segunda llamada, dijo algo que anoté palabra por palabra. La gente más efectiva en el control financiero es la que entiende que los movimientos pequeños y constantes dejan menos evidencia que los grandes y repentinos. Lo que buscamos no es una sola transacción, es un patrón. Michael había estado en el matrimonio, había visto las piezas individuales. No había visto el patrón porque no se puede ver un patrón cuando uno está parado dentro de él. Ese es todo el diseño. La contadora forense que Marcus trajo se llamaba Danielle Forsyth, CPA, CFE, examinadora de fraude certificada, con 14 años en investigación financiera y una manera tranquila y sin prisas que reconocí de inmediato como el equivalente profesional de una armadura. Pasó 6 semanas desmenuzando la historia financiera de Michael y Jessica. Su informe tenía 94 páginas. Lo leí todo. Soy ese tipo de persona. La línea de crédito no autorizada por sí sola era de $64,000. La discrepancia en la cuenta de ahorros, una vez reconstruida por completo, sumaba $53,200. Había tarjetas de crédito a nombre de Michael que él no había abierto, con saldos que sumaban $18,700. Había declaraciones de impuestos con ingresos subreportados del lado de Jessica, que creaban responsabilidad en sus declaraciones conjuntas. Daniel usó la frase patrón de control financiero 14 veces en el informe. No estaba siendo dramática. Apareció 14 veces porque era cierta 14 veces. Marcus presentó los hallazgos a la Fiscalía del Condado de Mecklenburg en agosto de 2024. Un detective llamado Carl Whitfield, con 12 años en delitos financieros, fue asignado. A Jessica le notificaron la investigación en septiembre. Sé esto porque Michael me llamó de inmediato después de que ocurrió. Está asustada, dijo. Yo estaba en mi balcón, observando la ciudad. Debería estarlo, dije. Conocí a Sofía por primera vez. De verdad la conocí, consciente, con su propia memoria intacta. Un domingo por la tarde de octubre de 2024. Michael la trajo a Atlanta. Tenía 13 años, alta, lo cual me sorprendió. Callada de la manera en que Michael siempre había sido callado, observadora, tomándole la temperatura a un cuarto antes de comprometerse con él. Miró mi departamento con los ojos muy abiertos. ¿Vives aquí? Dijo. Sí, dije. Mi mamá dijo que vivías en... como... una casa normal. Vivía, dije. Las cosas cambiaron. Deambuló por ahí, tocando las cosas ligeramente. Los libreros, el telescopio que tengo en el balcón, el bordado de punto de cruz enmarcado sobre la mesa de la cocina que hizo mi propia abuela. Se detuvo frente a la foto en mi escritorio. ¿Esa soy yo? Dijo. 11 minutos de nacida. La tomó con cuidado. La miró un largo rato. Mi mamá dijo que tú eras... Se detuvo. Puso la foto de vuelta. Empezó otra vez. Dijo muchas cosas. Lo sé, dije. ¿Era alguna verdad? Miré a mi nieta. 12 años de su vida en los que no había estado presente. 12 años de una historia que le habían entregado sin su consentimiento. No, dije, ninguna era verdad, y puedo probarlo, si alguna vez quieres saber. Asintió despacio. Luego se sentó en mi mesa de cocina y preguntó si tenía algo de comer, y le hice un sándwich de queso derretido, y hablamos durante 4 horas sobre la escuela y sus amigas, y un libro que había estado leyendo, y un proyecto de ciencias sobre ecosistemas de aguas profundas, y en algún momento me di cuenta de que me temblaban las manos, no de miedo, de algo completamente distinto, del milagro ordinario de sentarme frente a alguien a quien amas y simplemente que te permitan estar ahí. Antes de que se fuera, fui a mi armario y saqué la caja. La miró. ¿Qué es eso? Cartas, dije. Te he estado escribiendo desde que tenías 8 meses, una por cada cumpleaños que has tenido. Algunas de martes al azar cuando pensaba en ti. Se quedó muy quieta. Nunca las envié porque me dijeron que no te contactara directamente, pero seguí escribiéndolas porque me detuve. Encontré las palabras correctas, porque merecías tener a alguien que guardara tu historia. Aunque todavía no lo supieras. Tomó la caja con cuidado, como si pudiera romperse. ¿Puedo leerlas? Son tuyas, dije. Siempre fueron tuyas. Me abrazó cuando se fue, rápido, como si no estuviera segura de tener permiso para hacerlo. ¿Puedo volver? Dijo. Cuando quieras, dije. Esta también es tu casa. Quiero ser precisa sobre lo que sentí en los meses que siguieron. No triunfo. No la reivindicación de la manera en que la gente se la imagina. Una escena, una confrontación, un momento donde la justicia llega como un veredicto leído en voz alta. Fue más silencioso que eso. El divorcio de Michael se finalizó en diciembre
septiembre de 2024. Los hallazgos del fraude financiero se incorporaron al acuerdo, lo cual despojó a Jessica de los reclamos de activos sobre los que había construido su plan financiero post-divorcio. La fiscalía seguía investigando. Al momento de escribir esto, no se habían presentado cargos formalmente, pero a Daniel Forsyth ya le habían tomado declaración, y Marcus me dijo que me mantuviera atenta. La reputación profesional de Jessica en el mundo social de Charlotte, que había cultivado durante 11 años, estaba en un silencioso estado de colapso. Las amigas que habían escuchado la historia de la suegra difícil y peligrosa, ahora escuchaban una historia distinta, contada por los hallazgos de la contadora forense, por el abogado de Michael, por la gente que había conocido a Michael el tiempo suficiente como para saber cómo era antes y en qué se había convertido dentro de ese matrimonio. Las historias, he aprendido, tienen impulso en ambas direcciones, lo cual me trae de vuelta a enero de 2025. Las maletas, el intercomunicador, el cortado. Dejé que Jessica tocara el timbre durante 4 minutos. Luego presioné el botón. ¿Qué necesitas, Jessica? ¿Puedes solo? Su voz tenía algo que nunca antes había escuchado, algo que me tomó un momento identificar porque era tan ajeno viniendo de ella. ¿Puedes solo abrirnos? Por favor, hace frío. Tenía a Sofía con ella. Les abrí. Sofía entró primero. Me miró con algo entre alivio y disculpa. Me había llamado 3 días antes, desde el teléfono de una amiga, para decirme que las cosas en casa estaban difíciles. Le había dicho que siempre tenía un lugar aquí. No sabía que lo tomaría tan literalmente. Jessica entró detrás de ella, arrastrando una maleta con ruedas, y se veía, no lo que esperaba, no pulida, no controlada. Se veía como una mujer que había estado manejando sobre una llanta que sabía que estaba ponchada, porque no tenía dónde detenerse. Maleta con ruedas, y se veía, no lo que esperaba, no pulida, no controlada. Se veía como una mujer que había estado manejando sobre una llanta que sabía que estaba ponchada, porque no tenía dónde detenerse. Miró alrededor de mi departamento, despacio, asimilando el arte, la vista, la vida que había construido en 12 años mientras ella había estado ocupada quemando la versión de mí que había inventado. «Te fue bien», dijo. Salió extraño, casi honesto. «Sí», dije. «Me fue bien». Dejó la maleta, enderezó los hombros, y ahí estaba. La inclinación de la cabeza, la voz compuesta, la Jessica que reconocía. «Necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por un tiempo, hasta que arregle las cosas. Sofía necesita estabilidad, y tú eres familia, y sé que las cosas han sido», hizo una pausa, «complicadas, pero eres su abuela, y sé que la quieres. Así que pensaste que diría que sí», dije. «Pensé que podrías». La miré un momento. De verdad la miré. Luego caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón de abajo. Saqué una carpeta. No la misma que había estado construyendo durante años, sino una copia. Limpia, organizada, con pestañas por fecha y categoría. La puse sobre la isla de la cocina. «Sofía», dije, «tu cuarto es la segunda puerta a la izquierda. Las toallas del baño están en el gabinete debajo del lavabo. Ve a instalarte». Sofía miró entre las dos. Luego tomó su mochila y se fue. Los ojos de Jessica cayeron sobre la carpeta. «¿Qué es eso?» 12 años, dije. «Organizados». No se movió. Cada visita cancelada. Cada historia falsa que encontró el camino de vuelta a mí a través de la red de tu familia. La línea de tiempo documentada de mi exclusión de la vida de Sofía. El análisis legal de Sandra Marsh sobre la legitimación de abuelos. El informe financiero de Daniel Forsyth. Las partes públicas. Y algo nuevo. Abrí la carpeta en una sección con pestaña cerca del final. La documentación de 3 terapeutas. La Doc Ropes, Takahashi de Michael y otras 2, describiendo el impacto psicológico de la alienación parental en menores, con el nombre de Sofía adjunto. Jessica se quedó muy quieta. La alienación parental, dije en voz baja, se toma en serio en los tribunales de familia, al igual que la exclusión documentada y deliberada de un abuelo a través de una narrativa fabricada, especialmente cuando ese abuelo tiene un rastro documental de 12 años, una abogada de derecho familiar y, desde hace 6 meses, una nieta que ya tiene edad suficiente para hablar por sí misma en una evaluación de custodia. «No te atreverías, no sé qué haría», dije. «Eso depende por completo de lo que pase a continuación». Me miró fijamente. La inclinación de cabeza había desaparecido. La voz compuesta había desaparecido. Solo era una mujer parada en una cocina a la que nunca la habían invitado, sosteniendo una maleta, mirando 12 años de evidencia que pensaba que nunca se había recopilado. Quiero hacer una pausa aquí porque sé lo que se están imaginando. La confrontación, la voz alzada, el momento en que todo sale y el aire se llena de daño. No fue así. Estaba tranquila de la manera en que la gente está tranquila cuando ha tenido 12 años para prepararse. Cuando se ha sentado con una psicóloga clínica y una abogada de derecho familiar y una contadora forense y una caja de 43 cartas y finalmente ha llegado al lugar donde ya no queda nada que temer. El miedo requiere incertidumbre. A mí ya no me quedaba ninguna. Las manos de Jessica, noté, temblaban ligeramente, solo las puntas de los dedos. Bien, debía entender lo que se sentía pararse en un lugar al que no la habían invitado, en una vida que alguien más había construido, y sentir que el suelo se movía. «Te puedes quedar», dije. «Por Sofía te puedes quedar. Hay un cuarto de huéspedes. Vas a tener límites».
y los vas a respetar. No vas a hablar con nadie, mi familia, mis vecinos, cualquiera, sobre mi carácter o mi historia. No vas a reconstruir la narrativa. No vas a actuar la versión de esto en la que tú eres la razonable que se acercó. Se quedó callada. Y dije, vas a sentarte frente a mí en esta mesa cada domingo hasta que Sofía se vaya de este departamento y le vas a decir la verdad, lo que se dijo, lo que se hizo, quién soy en realidad. Jessica abrió la boca, la cerró. También quiero que sepas, dije, que la oficina de Sandra Marsh recibió una copia de esta carpeta en 2018, que el informe de Daniel Forsyth ha sido presentado a la fiscalía, que la doctora Nair ha escrito un resumen de 9 páginas sobre lo que se le hizo a esta familia a lo largo de una década, con referencia específica al impacto en una menor de edad, y que la doctora Takahashi ha documentado el relato de Michael en expedientes clínicos que son admisibles. Dejé que eso asentara. Lo que tengo en esta carpeta no es una amenaza, dije. Es historia. Ya ocurrió. La única pregunta es qué pasa después. Ese es el precio del cuarto de huéspedes, dije. Me miró durante un largo rato, el tiempo suficiente para que yo viera que estaba haciendo el cálculo. La exposición legal, la situación financiera, la hija en el otro cuarto que ya estaba reconstruyendo algo conmigo, que no incluía la versión de los hechos de Jessica. Está bien, dijo finalmente. Apenas audible. Está bien, dije. Tomé mi cortado, que ya estaba frío. También hay toallas limpias en tu baño, dije. La cafetera se enciende a las 6. Sírvete tú misma. Caminé hacia el balcón y deslicé la puerta y me quedé parada en el aire de la mañana, 12 pisos de altura, mirando la ciudad extendida debajo de mí en todas direcciones. En algún lugar detrás de mí podía escuchar a Sofía moviéndose en el segundo cuarto, abriendo cajones, instalándose. No era la mujer destrozada que Jessica había dejado atrás. Nunca lo fui. Ella simplemente tuvo que pararse en mi casa para descubrirlo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes cuál de las dos jugaba a más largo plazo.